El mito de la sombra de medianoche, hace siglos. En un pequeño pueblo escondido entre montañas, existía una leyenda que pasaba de generación en generación. Decían que cada noche, cuando el reloj marcaba exactamente la medianoche, una sombra caminaba entre las calles desiertas. Esta sombra no era humana ni animal. Era algo antiguo y oscuro, conocido como la sombra de medianoche. El mito contaba que la sombra era una criatura maldita, condenada a vagar eternamente por el mundo de los vivos. Se decía que, durante su vida mortal, había sido un hombre avaro y cruel, que traicionó a su propia gente para obtener riquezas y poder. Pero su ambición desmedida lo llevó a hacer un pacto con fuerzas oscuras. Y cuando finalmente murió, fue condenado a no descansar jamás. La sombra de medianoche nunca atacaba a simple vista. En lugar de eso, esperaba que alguien la viera pasar por una ventana o una calle desierta. Solo bastaba con mirarla una vez para que su maldición comenzara. Durante las primeras noches, las víctimas notaban sombras extrañas en sus casas. Esquinas oscuras que parecían moverse solas. Pero no había peligro. Aún, con el pasar de los días, la oscuridad se hacía más densa. La sombra empezaba a aparecer en reflejos de espejos o en el rabillo del ojo. Siempre acechando, siempre observando. Al final, cuando la víctima estaba completamente atrapada por el miedo, la sombra se le aparecía a medianoche. En su propia habitación. Se decía que si la sombra lograba tocarte, te robaba el alma, dejándote vacío. Condenado a vagar por el mundo como una sombra más. Atrapado en su eterno tormento. Nadie en el pueblo se atrevía a asomarse por las ventanas a medianoche. Y las puertas siempre estaban bien cerradas a esa hora. Pero como todo mito, había quien no creía. Hasta que un día, un joven escéptico, Pedro, decidió desafiar la leyenda, aquella noche. A las 11:59. Pedro se sentó frente a su ventana abierta, esperando con una sonrisa burlona. Cuando el reloj marcó las 12:00 en punto, lo vio, una figura oscura, sin rostro, caminando lentamente por la calle. Al principio, Pedro se sintió tentado a reír, pensando que era solo una sombra normal. Pero entonces, la sombra se detuvo. Giró su cabeza vacía hacia él y, de repente, comenzó a moverse más rápido hacia la ventana. Pedro sintió un frío aterrador recorrer su cuerpo. Cerró de golpe la ventana y corrió a esconderse bajo las cobijas. Pero ya era tarde. Esa noche, por primera vez en su vida, escuchó pasos en su habitación. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. Pedro había desaparecido sin dejar rastro. Y desde entonces, las sombras en el pueblo parecían más oscuras, más pesadas. El mito sigue vigente. Y nadie se atreve a mirar por la ventana a medianoche. Porque una vez que ves a la sombra de medianoche, tu destino está sellado.